Bien, vamos a profundizar un poco más en los modificadores de acceso. Pero antes, fíjate que aquí cuando sobreescribimos el método getLineaFactura, obviamente nosotros pudimos sobreescribir el método getLineaFactura porque este es un miembro público en la clase padre producto. Fíjate que como te decía, tenemos miembros públicos, protected y private. Un miembro, pues tú puedes también conocerlo como una propiedad o un método. Entonces todos los propiedades y métodos se conocen como miembros de clase o elementos de la clase, como la quieras llamar. Entonces fíjate que esto de sobreescribir el método getLineaFactura fue posible porque aquí en la clase producto está como público. Y recuerda que solo en las clases hijas heredamos los miembros que tengan modificador de acceso public o protected. Entonces fíjate que si lo ponemos como protected, pues tranquilamente va a funcionar de la misma manera como lo tenemos acá, mandándolo llamar. Entonces acuérdate que esto es posible porque está definido como public y todo lo que sea public y protected va a ser lo que van a heredar nuestras clases hijas. Por otro lado, cambiando un poquito de tema, antes de PHP 5, como yo ya te había mencionado, antes de PHP 5, los constructores tomaban el nombre de la clase que los encerraba. Por ejemplo, aquí nuestros constructores se llaman _construct, pero antes de PHP 5 se llamaban así, como la clase se llamaba. Por ejemplo, aquí nuestra clase se llama producto. Pues antes de PHP 5, los constructores tomaban el nombre de la clase que los encerraba. Aquí producto. Pero eso era antes de PHP 5. Y pues ahora sí que usando la antigua sintaxis, una llamada en constructor padre se vincularía de la siguiente manera. Fíjate, por ejemplo, aquí teníamos producto. Esto era antes de PHP 5, repito. Y si tú quieres mandar al constructor padre, pues aquí vendría siendo como producto. Esto se hacía antes de PHP 5. Pero la antigua sintaxis de los constructores, esta de producto, como se llamaba la clase, ya quedó obsoleta en PHP 7 y se eliminó por completo en PHP 8. Ahora lo tenemos que hacer con _construct. Pero antes, como te decía, se usaba esa antigua sintaxis, algo así como lo que maneja hoy en día el lenguaje de programación Java. Entonces ahora nos olvidamos de esto y ahora se pone como construct. Esta es una nota que no me acuerdo si te la había dicho, pero te la quiero volver a recalcar. Fíjate que vamos a profundizar ahora sí, como te decía, en los modificadores de acceso, o también se conocen como palabras clave de visibilidad. Fíjate, como ya sabemos, nosotros podemos declarar los miembros, ya sea propiedades o métodos, como public, private y protected. Fíjate que el acceso público era la configuración por defecto para los métodos y para las propiedades si se utilizaba la antigua palabra clave var en la declaración de propiedad. Tú ya por ahí ya sabes cómo se usaba la palabra clave var en PHP. Sin embargo, la palabra clave var fue desaprobada ya en PHP 5 y probablemente será eliminado por completo del lenguaje en el futuro. Ahora ya hoy en día ya no se recomienda usar la palabra clave var en la declaración de la propiedad. Eso por un lado. Como te decía, sabemos que los elementos en nuestras clases las podemos declarar como public, private y protected. Ya vimos que public se puede acceder a las propiedades y métodos públicos desde cualquier contexto. Ya vimos que si está como público, pues lo podemos acceder al miembro en cuestión afuera de la clase o dentro de la clase, como ya estamos viendo. Por ejemplo, aquí está public. Por ejemplo, aquí nombre está como público. Lo podemos acceder afuera de la clase tranquilamente. Por ejemplo, aquí podemos poner nombre. Recargamos y fíjate cómo nos dice que nombre. Entonces, todo lo que está como público, ya te había dicho, todo lo que esté como public puede ser accedido dentro de la misma clase donde está definido o afuera en cualquier contexto. Como acá ya lo estamos viendo. Eso para que lo consideres. Entonces, por otro lado, solo se puede acceder a un método o una propiedad privada desde la clase que lo encierra. Tampoco las clases hijas tienen acceso. Por ejemplo, aquí si ponemos, lo hacemos privado private. Los miembros privados van a ser solamente accesibles dentro de la clase en cuestión, la clase que los encierra, pero no van a estar ahora sí que
afuera ni incluso para las clases hijas. Por ejemplo, aquí si ponemos, fíjate cómo aquí ya cómo nos ahorrar, dice método indefinido get línea factura. ¿Por qué? Porque lo estamos definiendo como privado. Entonces los miembros privados, ya sea clases, ya sea métodos o propiedades, solamente están accesibles dentro de la clase que los encierra. Incluso ni las clases hijas tienen acceso a él, como lo estamos viendo. Fíjate cómo nos marca un error que no lo encuentra. Dice método indefinido get línea factura. Porque recuérdate que las clases hijas solo heredan los miembros públicos o protected. Entonces, los miembros privados, ya sea métodos o propiedades, solamente van a ser accesibles dentro de la clase que los define, la clase que los encierra. Acuérdate que una clase está definido o está delimitado por la llave de apertura y de cierre, como lo estamos viendo aquí. Entonces, esos son los miembros privados. Y luego se vienen los miembros protegidos. Solo se puede acceder a un método o propiedad protected desde la clase que los encierra o desde una subclase. No se permite el acceso a código externo. Entonces los miembros protected solamente se pueden acceder dentro de la clase que los encierra. Llámese, tú ya sabes lo que es una clase que los encierra. Y solamente por las clases hijas. Aquí fíjate, vamos a ponerlo protected. Como te decía, se va a poder acceder desde dentro de la clase. Vamos a poner aquí protected. Y solamente vas a poder accederlo a él desde dentro de la clase, como lo estamos haciendo aquí con get línea factura, y desde las clases hijas. Quiere decir que si lo accedemos acá, pues fíjate cómo aquí ya no da error, y si no lo encuentra, ¿por qué? Porque está como protegido. Entonces, el miembro, recapitulando, los miembros protected, ya sea propiedades o métodos, van a estar accesibles dentro de la clase que los encierra, y desde las subclases ya otros tipos de acceso ya no se va a permitir. Entonces, eso es profundizando un poco más en las palabras claves de visibilidad o los modificadores de acceso, como también se les conoce: public, protected y private. Fíjate que las palabras clave de visibilidad o accesor o método o propiedad o modificadores de acceso, como le quieras llamar, te permiten exponer solo aquellos aspectos de una clase que son requeridos por un código cliente, es decir, aquel que consuma nuestras clases. Tú ya sabes lo que es el código cliente. Y con esto, con las palabras claves de visibilidad, establecemos una interfaz clara para nuestros objetos. Tú ya sabes que es una interfaz. Una interfaz es el conjunto de métodos o funciones. Más bien métodos, porque dentro del contexto de una clase se conocen como métodos. Entonces una interfaz es el conjunto de métodos que nos permiten interactuar con la clase en cuestión, con las instancias de esa clase. En este caso, getProductor, getLíneaFactura, viene siendo la interfaz de esta clase producto. Entonces la interfaz, tú ya debes saber lo que son. La interfaz es el conjunto de métodos que nos permite interactuar con la clase, con los objetos en sí. Entonces, ahora sí que con las palabras claves de visibilidad, tú tienes o defines una interfaz bien clara y bien definida. Y fíjate que al impedir que un código cliente acceda a ciertas propiedades, pues el control de acceso también puede ayudar a evitar errores en su código. Si tú defines los miembros como private o delimitas el acceso, pues a veces te puedes evitar ciertos errores de programación. Pero ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Bendiciones.